8 candidatos que hicieron grandes esfuerzos metiendo balas y palos en cuanta ocasión tuvieron para exhibir a sus policías. Por una distancia muy corta con Rodríguez Larreta y Kicillof, Juan Mansur fue el más votado entre los nefastos gobernadores del país. Estaba la idea de crear una agencia federal de seguridad para darle participación a la oposición. Y también se habló de un consejo. La idea es fortalecer el consejo, crear una agencia alternativa. Vos tenés que poner a alguien que lo escuche. Exacto. Tenés que poner a alguien que lo escuche, que lo atiende y después hacemos lo que nosotros queremos. ¿A quién? En una nominación compartida con paladines de la democracia como Nicolás Maduro e Iván Duque, por muy corta diferencia, Sebastián Piñera se impuso sobre Jair Bolsonaro. El paro sedicioso de la policía bonaerense tuvo en vilo la institucionalidad, agitó los peores fantasmas en un momento de derechización de los estados y demostró lo evidente: sin represión no hay gobierno. Sin espaldas ni capital político acumulado y con Bernie escondido, Kicillof tuvo que someterse sin condiciones a las exigencias de su propia fuerza policial. Pueden gobernar sin docentes, médicos ni trabajadores estatales, pero nunca sin la policía. Más de la mitad de la audiencia eligió las mentiras de Sergio Berni luego del violento desalojo en Guernica, superando los grandes esfuerzos de la ministra de Educación porteña Soledad Acuña y su afectuoso saludo de fin de año a los docentes. Son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera docente. La maldita policía bonaerense, antagonista en gran parte de las historias más nefastas de violencia policial, arrasó con esta nominación, superando con bastante ventaja a la policía de la Ciudad de Buenos Aires y a Gendarmería Nacional. Recordemos como hitos de la bonaerense en el 2020 el paro extorsivo al gobierno de Kicillof y la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Estudillo Castro como una pequeña muestra del funcionamiento de una escuela de represión. A chupar medias y sobar espaldas, que esa pauta no se paga sola. Entre tanto obsecuente, C5N se lo merece porque te milita ciegamente Alberto mientras te protege a Larreta. Es que también hay que pensar en el futuro, ¿vieron? Pudo ser Larroque con su bochornosa participación en Guernica, pero acá gana el que cumplió su mantra al pie de la letra, a pesar de ser el responsable político de la masacre de Avellaneda y ser quien le abrió las puertas al glifosato que infecta nuestra comida y contamina nuestros pueblos. ¿Cómo hay que hacer para estar 8 años en el poder? Hay que hacerse el boludo. Una larga eliminatoria que tuvo a protagonistas como Esteban Bullrich y su gigantografía, Macri y su Twitter, estornudos, el ejército y su Twitter, charlas inventadas, un presidente sin protocolo, el diputeta y demás. Siendo esta la categoría que tuvo más participación y por todo lo que significó en el momento en el que sucedió, la cola de jubilades en plena pandemia se lleva este reconocimiento porque fue un grosero error de comunicación y de organización gubernamental por el cual rodaron cabezas de funcionarios y que puso en peligro a muchos adultos mayores, mientras los noticieros nos cagaban a pedos e incitaban a denunciar a quienes estuviesen en la calle en cuarentena sin saber los motivos. Periodistas versus polítiques, polítiques versus polítiques, periodistas versus periodistas. Acá hubo piñas verbales de todos los colores, y 1 de cada 3 votos fue para la épica batalla de indeseables de Spert versus Feynman, lavando los trapitos al aire. 2 puntos, fue horrible, en realidad. La cosecha fue horrible, 2 puntos. ¿Horrible te parece? 2 puntos. Habiendo empezado en enero, Eduardo, con todo lo que nos hicieron. Desastre, 2 puntos, un desastre. Y además le permitieron al gobierno llegar al gobierno, es una cosa... ¿Qué? Le hicieron el juego a Cristina. ¿Vos lo decís en serio eso? Sí, totalmente, convencido. Todo eso. Es de facho eso, Eduardo. No, de ninguna manera. Sí, pero ¿qué? ¿Por qué? Pero si los hechos fue Macri contra Alberto. Hago un análisis político. Es un análisis político ridículo. ¿Puede ser? Yo soy ridículo. Es posible. Muy ridículo tu análisis, absurdo. Es posible que... Con un pasado no apto para centennials en el gobierno de Duhalde, Jorge Capitanich aprovechó su alto perfil para llevarse 3 de cada 4 votos en esta terna. Pero cuidado con Bordet y Sáenz, la clave para acomodarse en cualquier armado político para ir escalando lugares es el bajo perfil.
Sin dudas, el hecho de violencia policial represivo más indignante del año. La mitad de la audiencia vio en el violento desalojo de Guernica la expresión más nefasta de un gobierno que, mientras por un lado se vendía como popular, por el otro engañaba a familias sin hogar para luego reprimirlas a balazos, anteponiendo el derecho a la propiedad privada de unos tipos que se hicieron del predio gracias a la dictadura por encima del derecho a la vivienda digna. La represión como respuesta es el fracaso de la política, y mentir sobre eso diciendo que hubo menos gente de la que había, que estaban armados, e intentar quedar bien con el sector más conflictivo y democrático de la sociedad es algo que debe avergonzar a todo político que se diga popular. Las tierras son para vivir y no para hacer negocio. Parecía más difícil de lo que resultó en los números, pero la cobertura de C5N, TN y Crónica TV del desalojo violento en Guernica fueron televisadas a la represión como herramienta de gobierno. Los méritos de Florencia Arieto, yendo a insultar a las familias de Guernica, le permitieron segundear a la indiscutible ganadora de este premio. Patricia Bullrich, quien luego de décadas rodando por cuanto partido político improvisado se arme, encontró su lugar en el mundo del fascismo hardcore. Tengo la seguridad de que esta, luego de su victoria sobre Kicillof en Cava en el 2015, será una victoria fundamental para su carrera. Sin que se ofendan los seguidores que adhieren a este partido político, es muy del peronismo en el gobierno vender humo con supuestos logros en los que se termina entregando más de lo que se gana. Y aunque hubo candidatos fuertes, la mística falopa que le metieron a un aporte por única vez, en casi igual proporción, va destinado a la inversión social como actividades que conspiran contra el hábitat y el medio ambiente, se lleva el triunfo. Pocas veces se veía a tanta militante repetir el mismo cassette sin replantearse que terminaron por beneficiar a muchos de los que más se llenaron los bolsillos durante la pandemia. Aunque tengo mis motivos personales, no voy a escucharme porque no corresponde, porque hubiese querido estar, quedar. Pensábamos que iban a hacer pacíficamente, por lo menos que te dejaban sacar tu cosa, eso yo pensaba. Se perdiste todo. Yo lo perdí todo, hermano. Me quedé en la calle. Otro triunfo de C5N, que a esta altura ya tiene más que ganada su cuota de pauta oficial. Yo les voy a contar lo que sucedió porque aquí ha habido un juego de engaños por parte de los manifestantes a las autoridades policiales. Una serie de autos que venían transitando la subida de la avenida Hipólito Yrigoyen eran efectivamente manifestantes. Entonces frenaron los autos, se bajaron y generaron el corte total. Hay desorientación por parte de los efectivos policiales que habían arreglado algo que efectivamente no se cumplió. Pese a la gran cantidad de votos de esta categoría, hubo un empate entre el dióxido de cloro y la vacuna con fetos abortados entre los flasheos anticuarentena o antivacuna. No puede ser que nos quieran instalar el nuevo orden mundial, que nos quieran dar una vacuna que después va a venir ¿de quién? ¿De Bill Gates la vacuna? ¿Qué va a tener esa vacuna? Niños abortados va a tener esa vacuna. Yo esa vacuna no me la doy. Preparen sus cámaras de fotos porque esta es quizás la única elección que podrán ganar y es porque solamente compiten entre ellos. El ñoqui de Aeropuertos Argentina 2000, Javier Milei, se impuso con solvencia sobre camaradas con tantos problemas con la realidad como él. El cantante El Dipi, convertido en termómetro de la voz de la calle por los medios masivos que lo invitaron solamente para burlarse de él, redujo a la mínima expresión a sus compañeros de nominación. Suspéndanlo, es un afano. Nada hay más lamentable que haber perdido un ser querido y no haber podido despedirte como corresponde. Un abrazo a quienes tuvieron que pasar por eso. Entre las personalidades hubo pérdidas resonantes y la más lamentable para esta audiencia fue la de Fernando Pino Solanas. A los 16 años me recibí de bachiller y me enamoré profundamente. Ella también. Nos enamoramos tanto con la oposición de la familia de ella que nos escapamos y nos amamos. Por supuesto, ella quedó embarazada. Al tiempo desapareció o no la vi por un tiempo y luego me enteré que, la verdad, había entrado en pánico. Estaba tan perseguida por el miedo a la represión de sus padres y la represión social que terminó haciéndose un aborto clandestino. Hubo que internarla varias semanas porque casi se muere de una infección. Yo lo viví el pánico de esa chica.
Yo no quiero una juventud con pánico, señora presidenta. Yo no quiero una juventud que le tema al mundo que viene, ni a los mayores. ¿Ustedes comerían esto? Esta es la comida que Larreta y Kicillof repartían a los pibes en los comedores escolares. Y no hace falta explicar por qué arrasaron con esta nominación. Estéticamente todos son igual de malos. El que Bernie tenía ya preparado antes del desalojo de Guernica termina llevándose el premio en una decisión dividida. El ítem que todos los gobiernos se olvidan o consideran irrelevante, ya que ponen en gestión a ineptos para el cargo. Durante gran parte del año, los incendios en diferentes partes del país arrasaron con territorios, poblaciones, flora y fauna. Y no está de más recordar que hablamos de incendios intencionales. Quedó en evidencia la impotencia del Estado contra los llamados dueños de la tierra a la hora de evitar este desastre para el hábitat y el ecosistema. Hay que sacar el 44% de votos entre 4. Por eso el premio es para el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandier, y su año entero de vacaciones en el 2020. Versiones encontradas, aprietes policiales para la confesión de inocentes, pruebas inexplicables, promesas incumplidas, un accionar judicial y periodístico en favor de la impunidad y la bonaerense, la siempre nefasta bonaerense detrás de otra desaparición forzada seguida de muerte de un pibe por el que ni sus compañeros salieron a la calle. Ah, pero el 17 de octubre, si no salís sos un gorila. Es que hay desapariciones y desapariciones, como hay gobiernos buenos y gobiernos malos. Que no haya olvido ni perdón, y que haya justicia por Facundo. Las imágenes son inspiradoras, y no solamente se trata del presupuesto de ajuste que el gobierno pretendía votar, sino el cansancio de la gente por décadas y décadas de corrupción en el poder. La llama en Guatemala todavía sigue encendida al día de hoy. Hace unos días apareció para pedirle sangre de funcionarios al presidente Alberto Fernández, y aún puede tener participación determinante en la votación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo presentado por el oficialismo. No obstante, y hasta el momento de publicación de este video, se dedicó a gostear y dejar que Alberto pierda capital político día a día, saliendo ella indemne. Felicitaciones, Cristina Fernández de Kirchner, por pasar desapercibida hasta el 27 de diciembre del 2020. Por haber ocurrido en vivo, el ataque machista del fiscal Santiago Terán a la periodista Lucila Trujillo de C5N se llevó por amplio margen esta terna. ¿Vos estás casada? Sí, estoy casada, doctor. Bien. Imagínate que el tipo que está con vos es un violento. Y la última y única oportunidad que tenés para salvarte es un arma. ¿Lo usás o no lo usás? Primero, que una mujer no tendría que cumplir... por sí o por no. No, Perdóname, te doy un punto de vista en el cual vos tenés que decidir tu vida o la vida de él. Elegí. O sea, elegí. Usted está diciendo... Tu vida o la vida de él. O sea, que usted entiende que... Elegí. ¿Vas al cementerio o lo matás? No, pero a ver... te pido que seas sincera con vos misma. Elegí. Doctor, ¿lo matás o te mata? ¿Puedo responderle, doctor? Pero elegí es muy cortita. Primero que me parece vos me presionás a mí de una manera absolutamente fuera de lugar. Bueno, a ver... de todas maneras, doctor, me parece que... Baje la voz, doctor, por favor. No, doctor... Baje la voz, por favor. Sé sincera con vos misma y respondé. No, lo que yo entiendo... Soy muy torito para gritarle a cualquiera. A mí conmigo no te la vas a hacer torita. Decime, ¿te defendés o no te defendés? Bueno, vamos ¿Sabe lo que pasa, doctor? Que entiendo que usted, como representante de la justicia, lo último que podría hacer ante una mujer violentada es preguntarle eso. Porque de esa manera está decidiendo que la que tiene que pelear por su vida y la que tiene que arriesgar y gatizar un arma es una mujer víctima de violencia de género. Y eso no corresponde. Como en el segundo lugar quedó ubicado el fiscal Fernando Rivarola por catalogar de desahogo sexual una violación grupal, cabe aclarar algunas cuestiones. Primero, que hay ciertos términos y recursos judiciales válidos legalmente que pueden generar indignación y rechazo en la sociedad, y eso es total y absoluta responsabilidad del propio Poder Judicial, que no hace más que alejarse día a día de las demandas y necesidades del pueblo. Y por otro lado, hay una cuota de responsabilidad de los medios masivos y no tan masivos en incentivar esa indignación y esa desinformación.
Genio de la explotación mundial, te ajusta 5 sueldos antes de que repongas un paquete de yerba, se pasa por el orto la ley antidespidos y el Yapa te sale airoso del hallazgo de un arsenal de guerra en uno de sus depósitos. Alfredo Coto es todo lo que el empresariado argentino quiere ser, un garca completamente impune. Algunos tuvieron suerte en el 2020. Este fue un gran año para los generadores de fake news, un derroche de imaginación al servicio del caos y la desinformación. Pueden voltear gobiernos, arruinar reputaciones y armar revueltas, pero meterse con el Fernet fue cruzar un límite. Una nominación disputada que termina por coronar al intendente de la localidad bonaerense de José Cepaz, Mario Illi. Porque cuando se cagan de hambre y me viene a pedir apuro, yo se lo doy. Cuando se mandan unas cagadas que me vienen de falopa, yo los tengo que cubrir o todavía no los arranqué todavía. Como me estaban viendo falopa como con la ambulancia. Otra vez, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, es protagonista, dándolo todo en su plan por convertirse en el Bullrich del Frente de Todos, ahora contra los organismos de derechos humanos. Cuando yo asumí, asuntos internos de la policía se lo ofrecí al sector de los derechos humanos, porque me parecía que estaba bien que un sector que no pensara como yo estuviera en auditoría. ¿Sabe qué? Ninguno aceptó. ¿Sabe por qué no aceptan? Porque hay que trabajar.